Estamos en el clamor de la medianoche. El que tenga oído, que oiga, y el que lee, entienda. Shalom alejen, la paz del Eterno. Alejen shalom para cada uno, desde el corazón de Colombia para las Américas y todo el mundo. Estas son las Brigadachá, las buenas nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes de la tierra, ciudad, condados, sultanatos, reinos, islas, montañas, estepas, tundras, mares, océanos, tierra, aire y mar. Escucha palabra del Eterno. Qué privilegio llegar a cada uno de ustedes en este hermoso taller que nos ocuparemos a ilustrar la semántica y el significado de la Saturnalia navideña, de cómo se origina de generación en generación a partir desde el corazón de Babilonia en Egipto y de luego de Egipto a donde a Siria y de Asiria a Grecia. Compartiremos a Tamuz, el hijo que origina el vientre de Semiramis, la gran famosa cultura y transcultura antropomorfa del pasado que ha formado a través de cada edad un periodo calendado en el occidente para hacer celebridades conforme a las señales en la luna, en el sol, y que toman justamente las naciones hispanoparlantes para llevar a cabo un gusto a libertad, conforme a la libertad de pensamiento, libertad de palabra, de corazón, y conforme también a la ley que ejerce cada nación sobre el planeta conforme a su democracia. Con esto no queremos ser amarillistas ni negristas, ni tampoco impedirle a usted, si quiere celebrar, celebre, conforme al libre albedrío. Pero hay una alerta, semáforo en rojo, atención. La verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad del Espíritu. Mis palabras son espíritu y son verdad. Y todo aquel que oye la palabra viene de mi Padre, porque yo soy y voy a mi Padre. Y todo aquel que oye mi palabra oye la voz de mi espíritu, porque yo soy la puerta y entro por el redil. Y todo aquel que me oye me sigue, porque mis ovejas me conocen y me oyen. Juan 14, 15 y 16. Así que nos ocuparemos en este hermoso taller desde las Américas para premiarle a usted y ponernos cómodos y poder ilustrar con sencillez cómo se llevó a cabo el origen de la natividad, que hoy en día se convierte exactamente en un anhelo y en un deseo de nuestra pasión por pasar un tiempo y un espacio feliz y dichoso. ¿Pero es válido? Sí, claro, es válido, porque toda buena dádiva viene de Dios, y cuando se trata de familia, al celebrar, que es el corazón de Dios, el Espíritu Santo nos invita a estar en paz. Pero hay unos contra que vienen de atrás, que le invitan a usted y a mí cómo reflexionar y cómo estar prevenidos y atendidos conforme a Jeremías capítulo 10, que ordena las vanidades y las culturas de los pueblos son vanidad conforme a su ley. Estamos actualmente en Babilonia, como todas las generaciones que han pasado sobre esta tierra. Recuerde, reflexione y no continúe celebrando a Baal, el dios sol, que representa la misma leyenda de Tamuz, y que su nacimiento se festeja anualmente como un natalicio el 25 de diciembre, fiesta pagana. ¿Dónde se originó la costumbre de celebrar la Navidad? ¿Tiene su fundamento en la Biblia o en el paganismo? ¿Conoce usted el origen del árbol de Navidad, de Papá Noel y del intercambio de aguinaldos? ¿Qué del pesebre, de la guirnalda? ¿Qué del bastón? ¿Qué de la bota?
¿Qué del trineo? ¿Qué de las tarjetas? ¿Qué de las luces o bombillos encendidos? Hoy estaremos desnudando, aclarando y concientizando a nuestros oyentes con un mensaje alrededor del mundo de cómo ha venido afectando Baal, Babilonia, con todas estas costumbres que nos dice el Señor Jesucristo, que las costumbres de los pueblos todas son vanidad, vacías, sin mérito. Ministerio de Comunicadores y Misioneros para el Mundo presentan Buenas Noticias. Director Aldemar Martínez Salazar. Para nosotros hablar de la Navidad, su significado y sus costumbres, tenemos que remontarnos a la época de sus orígenes. ¿Cómo vinieron? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Cómo traspasaron el tiempo? ¿Cuáles son sus verdaderos fundamentos? ¿Quién la creó? ¿Quién la formó? ¿Y cómo se involucraron en los diferentes calendarios en nuestro mundo? Así que vamos a dar testimonio sobre su origen y antecedentes en la historia. Bienvenidos. Dios dio dominio, control de la tierra a Adán. A Satanás le molestó que no se le diera a él el poder, sino a un humano. Satanás sabía que, si lograba hacer que Adán pecara, podía quitarle el control de la tierra. Y lo logró. Adán fracasó. La tentación lo venció y todos nos fastidiamos. El hombre murió espiritualmente y el pecado se esparció por toda la humanidad. Todos heredamos una naturaleza rebelde. Satanás tomó el control. Odiaba al hombre en el huerto del Edén y odia al hombre hoy. Los pobres locos tontos que lo adoran creen que él está de su parte. No conocen su juego. En corto tiempo los hombres llegaron a estar tan podridos mental y físicamente que Dios los destruyó. Bajo Satanás, el mundo se había convertido en asilo de locos. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y lo que con él estaba en el arca. Así que a la humanidad se le dio otra oportunidad. Cuando Noé y su familia salieron del arca, Satanás y su pandilla los esperaban. Los ángeles caídos de Satanás llegaron a ser espíritus inmundos o demonios. Noé tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Estos estuvieron con él en el arca. Cam tuvo un hijo que se llamaba Cus. Cus ayudó a desarrollar la gran conspiración, planes para gobernar el mundo. Cus empujó la construcción de una torre que llegaría al cielo. Era fácil. Todos hablaban el mismo idioma. Dios arregló ese problema. Dios confundió su idioma. De repente, no se podían entender y la construcción de la torre se detuvo en seco. Cus tuvo un hijo que se llamaba Nimrod. Satanás se regocijó. Este era su hombre. Nimrod sería el culpable de que incontables millones fueran al infierno.
Este fue poderoso cazador de almas de hombres. Ocultamente elaboró un sistema perverso con su padre y madre para controlar la humanidad a través del ocultismo, la política y una enorme religión falsa. La madre de Nimrod era tremenda. Se llamaba Semiramis. Era bella y totalmente entregada a Satanás. Fue una de las mujeres más malvadas que han vivido. Para dejar bien armada su religión, esta es la parte que da asco. Nimrod se casó con su madre. ¡Qué horror! Se hundieron tan profundamente en el pecado que el pecado de sacrificar niños llegó a ser una práctica religiosa común. El tío abuelo de Nimrod, Sem, uno de los 3 hijos de Noé, se enfureció tanto que mató a Nimrod y le cortó en pedazos como ejemplo para los demás. Los seguidores de Nimrod se quedaron destrozados, temían pecar en público por miedo a que le sucediera lo mismo. Pero la astuta madre de Nimrod, Semiramis, tenía otro plan. ¿No tenía el control de aquella nueva religión satánica? Por lo tanto, su hijo, marido muerto, ahora era oficialmente un dios. Y como Nimrod era un dios, ella tenía que ser una diosa. Se llamó a sí misma la Reina del Cielo. Una nota interesante. Durante un disturbio en la ciudad de Babilonia, alguien vio a Semiramis. Era tan linda que el disturbio cesó para que todos pudieran verla y admirar su belleza. Semiramis convirtió esta religión satánica en una religión de secretos. Los seguidores tenían que tomar votos secretos. Así comenzaron las sociedades secretas. Erigieron confesionarios para que pudiera confesar sus pecados a sus sacerdotes. De esta manera, Semiramis sabía todo lo que pasaba y tenía control sobre sus seguidores. En esta religión, Semiramis y sus sacerdotes decían que ellos eran los únicos que entendían los misterios de Dios. Semiramis ordenó a sus sacerdotes actuar. Era el maestro de la mentira, la magia y la ilusión. En todas partes aparecieron estatuas o ídolos de Semiramis cargando a su hijo. Pronto la aceptaron como la reina del cielo, Astarte. Su símbolo llegó a ser la luna. Nimrod, su marido e hijo, pasó a llamarse Baal, el dios del sol. Su símbolo llegó a ser el sol. El culto de Baal pegó enseguida. Cuando cayó Babilonia, la religión de Satanás se cambió a Egipto y de allí se esparció al mundo entero. Adivina con quién nos encontramos en Egipto. Con la siempre popular Isis. En Egipto, a Nimrod lo llamaron Osiris, el marido hijo. Como hijo, casi siempre lo llamaban Horus, dios del sol. Con el paso del tiempo, los relatos acerca de Semiramis y Nimrod se regaron por todo el mundo y entraron aún en la mitología. Esta es una lista de algunos de los nombres que se remontan a ellos. Semiramis, llamada también Cibeles, diosa madre de la Roma pagana. Irene, diosa de la paz en Grecia. Chin-Mu, santa madre de la China. Diana, en Éfesos. Rea, madre de dioses. Isi, diosa madre india. Venus. Nimrod también fue llamado Diosius en Asia. El niño Júpiter en Roma pagana. Baco, el dios de la fiesta de la antigua Grecia. El centauro también en Grecia. Orión, constelación. El niño Plutón en Grecia. El dios con las alas en Babilonia. Iswara en India. Satanás tuvo éxito. La humanidad ya no servía al Señor. Toda la humanidad estaba atrapada en alguna forma del culto a Baal.
Así que Dios levantó un pueblo llamado Israel, los judíos. A través de Moisés recibieron instrucciones de Dios acerca de cómo vivir en el mundo. Iban a ser una luz a las naciones controladas por Satanás. No duró mucho. Israel, el pueblo judío, cayó de plano. Constantemente regresaban a las estatuas e ídolos del culto a Baal. El Señor permitió que sufrieran al ser capturados por otras naciones. Cuando pedían perdón y dejaban sus rebeliones y pecados, Dios los perdonaba y los sacaba del lío. Y luego caían otra vez. Dios enviaba profetas, hombres de Dios que advertían a los israelitas que se enderezaran. Casi siempre les costaba la vida. La tradición nos dice que pusieron al gran profeta Isaías dentro de un tronco y lo aserraron a la mitad. Por algo, nadie quería ese trabajo. Dios expuso un gran plan, y este es el mensaje más importante que jamás escucharás. Cuando los judíos eran esclavos en Egipto, estaban en el corazón mismo del territorio de Satanás. Era el centro del culto a Baal. Dios envió a Moisés para sacar a los hijos de Israel de Egipto. El Señor apoyó a Moisés cuando sacudió a Egipto con plagas. Lo que hizo que los egipcios soltaran a los israelitas fue la Pascua. Podríamos continuar multiplicando los ejemplos, el origen y aún más del culto a Baal, a los demonios, bajo los orígenes de Nimrod y cómo vino a desarrollarse en la Babilonia y luego traspasando a los demás continentes, actualmente donde se homenajea y se exalta una serie de natalicios a cada ídolo que nada más ni nada menos que es Nimrod, personificando al mismo demonio. Pues bien, seguimos adelantando el significado y los orígenes de la Navidad con un mensaje alrededor del mundo en Buenas Noticias. Buenas Noticias, iluminando la vida a través de la palabra de Dios. Navidad. Es el 25 de diciembre, amigo. Es el día designado en nuestros calendarios como el día del nacimiento de Cristo. Pero pregunto aún más, amigo, ¿es verdaderamente el día en que nació Cristo? ¿Son las costumbres de esta temporada de origen cristiano? ¿O son las navidades el resultado de otra mezcla entre el paganismo y la cristiandad? Pues déjeme narrarle que en la antigua Babilonia cada rey festejaba su cumpleaños con víctores, con triunfos de fuego, y este paganismo fue introducido a la cristiandad. El demonio sabe y siempre se ha involucrado en los designios del futuro del hombre a través de la iglesia, sabiendo que el Señor la ha comprado con su sangre preciosa. Por eso el diablo nos está entreteniendo cada año, cada fecha, cada mes y cada semana con una fecha, homenajeándolo o exaltándolo a él de diferentes maneras. Fijándonos, amigo, en la palabra en inglés Christmas, notamos que es una mezcla de dos palabras. Aunque incluye el nombre de Cristo y nuestro Salvador, también menciona al final la misa. Como es bien sabido, la misa, con sus ritos y ceremonias elaboradas con sus oraciones paganas por los muertos, que vienen a ser, en otras palabras, transustanciaciones, etc., es nada más ni nada menos que una continuación de ritos paganos que se originaron en la antigua Babilonia, que cada día crecen y se desarrollan más como un culto a Baal, a los demonios. Así como se festeja los pitos, las sirenas, el bullicio, la pólvora, se está exaltando a Nimrod y se está exaltando a todos los dioses de ¿dónde? De Grecia.
los dioses de la India, los dioses de la China, los dioses de Italia, de Rusia y de todos los países sobre la tierra. ¿La palabra Navidad se halla en la Biblia? Sí, claro. Y su significado es natividad, que significa nacimiento que da vida. Y como amigo, hemos de ver el 25 de diciembre no es la fecha en que Cristo nació. Es evidente que nuestro Salvador, óigalo bien, no nació durante el invierno, pues cuando Él nació los pastores velaban sus rebaños en el campo. Había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Aquí cito Lucas 2:8. Nótese que había pastores en la vigilia de las noches. No nos dice la palabra que está lloviendo. Como es conocido, los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. Siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Con esto queda claro, amigo, que Cristo no nació a mitad del invierno. ¿No dicen las Escrituras acaso en qué época del año nació Cristo? Afirmativamente sí, amigo. Las Escrituras indican que nació en el otoño. El ministerio de nuestro Señor en la tierra duró 3 años y medio. Ya lo adelantaba Daniel durante su exilio en el capítulo 9, verso 27. Su muerte, amigo, como lo narra Juan en el capítulo 18, verso 39, ocurrió al final en la Pascua. Y así leemos textualmente: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Lo cual era en la primavera. Así que 3 años y medio antes del comienzo de su ministerio terrenal, marcan el principio de su ministerio en el otoño. Ahora bien, amigos, al comenzar Jesús su ministerio, tenía 30 años. Aquí cito Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Esta era la edad aceptable para que un sacerdote pudiera empezar su ministerio, según el Antiguo Testamento. Aquí cito Números 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. De manera que como Cristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años, y esto era en otoño, 30 años atrás, marcarían su nacimiento en el otoño, y no en el invierno. De ahí que este festejo que se hace con la pólvora, con el bullicio del fuego, es en homenaje a los Baales, al solsticio de invierno. Aunque, amigos, la Escritura no indican la fecha exacta del nacimiento de Jesús, hay medios para averiguar la fecha aproximada del nacimiento de Juan el Bautista, y cómo Juan nació 6 meses antes de Cristo. Al comparar ambas fechas, podemos darnos cuenta de la fecha aproximada en que nació Jesús. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo de Jerusalén. En aquella época, cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que servía en el templo. Había 24 divisiones o cursos de servicio durante el año. Los nombres de estos cursos son dados, aquí cito, amigo, en el primer libro de las Crónicas, a partir del capítulo 24, versos 7 y 19. Aquí cito: la 14ª Amasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. De acuerdo a Josefo, cada uno de aquellos cursos duraba 1 semana. La primera semana comenzaba en el primer mes, es decir, el mes de Nisán, al principio de la primavera. Vuelvo y cito, una cita más, en Primera de Crónicas, capítulo 27, del versos 1 al 2. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes,
durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Josebeán, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. Después de 6 meses, este orden de cursos era repetido para que cada sacerdote pudiera servir 2 veces al año, durante una semana. Entonces, 3 semanas del año, todos los sacerdotes servían juntamente durante el periodo de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y así era que en el solsticio de invierno se celebraba esta fiesta pagana como cumpleaños de la santa diosa madre Isis, la misma Semiramis, la misma Diana, que pasó en el Nuevo Testamento a representar esta fiesta pagana y que en la ciudad de Éfeso se celebraba introduciéndola como la Navidad. Con estos datos como fundamento, notemos qué curso era el que Zacarías servía entonces. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abdías, o Abijá, en el hebreo. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, se le apareció el ángel del Señor. El ángel le reveló que su esposa Elizabeth, aunque entrada en edad, daría a luz a un hijo, según Lucas capítulo 1 del verso 5 al 13. Preguntamos, amigo, ¿en qué época del año ejercía Zacarías la suerte de Abáis o de Abáis? De acuerdo con Primera de Crónicas 24:2, el curso de Abías era el 8º en orden, es decir, la fecha era entre Iyar 27 y Sivan 5, o sea, el 1 de junio al 8 del mismo. Después de su servicio semanal en el templo, Zacarías fue obligado a permanecer otra semana, porque a la siguiente era Pentecostés. Pero tan pronto como cumplió su ministerio, regresó a su casa. Escúchelo bien, amigo, en los montes de Judea, aproximadamente a 30 millas al sur de Jerusalén. Y su esposa concibió, según Lucas, capítulo 1, del verso 23 al 24. Esto fue aproximadamente a mediados de junio. Al añadir 9 meses a esto, llegamos a una fecha aproximada del nacimiento de Juan. De acuerdo a esto, amigo, Jesús nació al principio de la primavera. Puesto que Jesús era de 6 meses menor que Juan, según los versos 26 y 36, simplemente añadimos este tiempo a la época en que Juan nació. Y tenemos como resultado que Cristo nació a mediados de septiembre. Como podemos ver, nuestro Señor nació en el otoño, y no el 25 de diciembre, fecha pagana que registra el nacimiento de Talmuz. Otra prueba de esta conclusión la tenemos en el hecho de que cuando Jesús nació, José y María habían ido a Belén a empadronarse, según Lucas, capítulo 2, del verso 1 al 50.
no hay registros que indiquen que este periodo fuese en invierno, ni motivo alguno para creer. Como hemos, amigo, escuchado muchas veces en comentarios sobre Navidad, que el empadronamiento había causado la aglomeración de forasteros que no permitió a José y María encontrar lugar en el mesón. Amigo, no hay ninguna razón para creer que fuesen tanto los judíos oriundos de Belén, radicados en estas poblaciones, pues todos los judíos se hallaban adheridos a las tierras de sus antepasados. José tuvo que hacerlo por causa de la persecución del mismo rey Herodes contra el niño Jesús. Nos preguntamos, amigo, ¿qué causaría pues la aglomeración? Lo más probable es que fuera la fiesta anual de otoño a la que José y María solían concurrir como buenos judíos, y aunque esta vez tenía razón para abstenerse, dado el estado de María, no pudieron hacerlo por coincidir. Óigalo bien, por coincidir con la nota real del empadronamiento. Aquí cito Lucas capítulo 2 versículo 1. Cada cual en la ciudad donde era nacido. Jerusalén era normalmente una población de 120.000 habitantes, pero según Josefo, durante las fiestas algunas veces se reunían allí hasta 2 millones de judíos. Con tan grandes multitudes de gente que venían a las fiestas, no solamente se llenaba Jerusalén, sino que también la aldea de Belén, situada a solo 5 millas al sur. Esto era al final de la siembra. Todo esto y la evidencia dada anteriormente indican que el nacimiento de Cristo fue en el otoño y no el 25 de diciembre, fiesta pagana del nacimiento de Tammuz, que se celebraba con bullicio, aplausos, algarabía, borracheras, como se celebra actualmente en estas fiestas que son llamadas como tiempos finales, tiempos postreros. Si Cristo, amigo, no nació en diciembre, nos preguntamos, ¿cómo llegó este día a ser parte del calendario de la iglesia? La historia nos da la respuesta. En vez de ser este día el nacimiento de nuestro Salvador, este era el día en que los paganos durante muchos siglos celebraron el nacimiento de su dios solar. Un estudio de esto demuestra cuánto se rebajaron los líderes de la iglesia apóstata en sus esfuerzos por unir el paganismo con el cristianismo, hasta el punto de poner el nacimiento de Cristo en una fecha que armonizaba con la celebración pagana del nacimiento del dios Sol. Fue en el siglo V que la Iglesia Católica Romana ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el día 25 de diciembre, el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno. Óigalo, solsticio de invierno. Por eso es que en la actualidad, en la ciencia en que estamos viviendo, se habla de Acuario y se habla de la nueva era, recordando, óigame bien, el paganismo del solsticio de invierno, que era el dios Baal, el dios de Lucifer, el dios del mismo Satanás. En los días del paganismo era fiesta del nacimiento del dios Sol. Era popular especialmente dentro de los misterios, conocidos como mitraísmo. Este festival era llamado la Natividad, que quiere decir, óigame bien, la rama dorada, es decir, de los nuevos reyes que introducieron el paganismo a Baal. Y no solamente Mitra, el dios Sol del mitraísmo, del cual se decía que había nacido en esta época del año, sino también de Osiris, Horus, Hércules, el mismo Baco, Adonís, Júpiter, Tammuz y otros dioses, puesto que eran todos procedentes de la misma leyenda de Tammuz, con otros nombres. Todos ellos habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. Nos habla el Señor Jesús a través de Mateo 15:6. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y en complemento en el verso 9, pues en vano me honran, entos de hombres, tradiciones, creencias manifestadas en la historia bajo el yugo de la esclavitud del paganismo babilónico.
Los mismos bullicios que escuchamos, amigos, son el testimonio de aquellas épocas que recobraron fuerza a través de la religión pagana popular que la hicieron introducir por muchos medios y de muchas maneras. De ahí que se recuerda a Satanás en esta fecha. Dice un notable escritor: la época invernal era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban su cumpleaños. Las celebraciones consistían en árboles de pino para Abdodis, Saturno, y otros que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. Otro de los nombres que tenía Ninro era Saturno. En Babilonia el cumpleaños de Tammuz era celebrado en esta época del invierno con grandes fiestas, celebraciones y borracheras, al igual que se celebra hoy en día. La vieja celebración se dispersó y llegó a ser una costumbre tan arraigada en la Roma y Grecia paganas en los días de los bárbaros teutónicos, como en las épocas remotas de la civilización egipcia, y en todas partes este periodo era siempre celebrado con fiestas y regocijo. Cuando este festival del invierno llegó a Roma, era conocido como la Saturnalia. Saturno no era más que otro nombre, repito, de Ninro o Tammuz, como el dios escondido. Esta fiesta era la más vil, inmoral y degenerada, que tanto desprestigió a Roma, como el Señor ya lo revelaba con el inicio de una nueva generación de San Nicoláses, que lo adelanta allá durante el exilio Juan en el año 90 al 100, concretamente en el libro de la Revelación, en el capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. Y han pasado tantos Nicolaitas sobre la tierra que así como Nicolás fue usado por la misma Roma pagana, de esta manera Satanás usó a Ninro y otros nombres que no los narra, no los cuenta la misma historia y lo prueba las mismas generaciones. Esta fiesta era la más vil, vuelvo y repito, inmoral y degenerada, que tanto desprestigió a Roma. Era una época de libertinaje y borrachera, cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Fue de esta misma fiesta romana de la que se tomó la celebración del nacimiento de Cristo, y que pasó a la Iglesia Católica Romana hasta la presente civilización. Es algo conocido, afirma un escritor, que la mayoría de nuestra relación con la temporada de la Navidad y las fiestas es el dar regalos y el sentimiento de amistad, lo cual no es más que una herencia del festival del invierno. Oiga, amigo, es una herencia del festival del invierno romano procedente de la Saturnalia, que proviene del paganismo. Tertuliano menciona la práctica de intercambiar regalos en esta temporada como parte de la Saturnalia romana. Cuando este festival fue adoptado por la Iglesia romana, también se adoptó esta costumbre, así como nuestros primeros padres, nuestros bisabuelos, etc., fueron engañados. De ese modo trataron de hallar alguna similitud entre el paganismo y la religión cristiana. Los líderes de la Iglesia romana se dijeron entre sí que era un recuerdo de los dones que los Reyes Magos presentaron a Jesús niño, el intercambiar regalos. Pero no es así. Los magos no intercambiaron regalos entre ellos, sino que dieron sus regalos a Jesús, el nacido rey de los judíos. Era una costumbre, amigo oriental, el presentar regalos al estar ante un rey. Pero estos regalos no eran regalos del nacimiento. Cuando los magos llegaron, fue mucho después del nacimiento de Jesús. Para esa época ya vivía él en su casa. Repito, Jesús ya estaba en su casa. Pues aquí cito Mateo capítulo 2, versículo 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos,
hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es decir, que el Señor no se encontraba, óigame bien, en el establo, sino se hallaba en casa. Obviamente, los regalos de los magos no eran regalos navideños. No tenemos, amigo, espacio suficiente para tratar sobre todas las costumbres navideñas como Santa Claus y el comercialismo que se opera en esta temporada. Pero vemos que todo ello está falto de fundamento bíblico y claramente identifica nuestras costumbres de hoy con la de la Saturnalia de la Roma pagana. En otras palabras, lo que se celebra, lo que se hace, es brindar tributos a Baal, que nada más ni nada menos es sentar a Babilonia en nuestra propia ciudad, en nuestro propio barrio, en la empresa, en la oficina, en el taller y en nuestra propia nación. Finalmente, para concluir con las costumbres de la temporada navideña, mencionaremos el árbol de la Navidad. Una fábula babilónica, amigo, decía que Semiramis, la madre de Tammuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco muerto supuestamente representaba a su esposo muerto, Ninro, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Ninro había revivido en la persona de Tammuz. La idea se propagó y se desarrolló tanto que muchas naciones tienen sus propias leyendas de árboles sagrados. Entre los druidas, los egipcios, los romanos, los cuales adornaban sus árboles con cerezas rojas durante la Saturnalia. Los escandinavos y muchos más, y al igual que otros ritos paganos, fueron absorbidos por el cristianismo. Asimismo, lo fue el uso del llamado árbol de Navidad. El árbol de Navidad recapitula, escuche esto, amigo, la idea del culto con sus bolas brillantes en símbolo del sol, y todas las festividades del invierno pagano han sido incorporadas al día de la Navidad. En no menos de 10 referencias bíblicas, el árbol verde es asociado con idolatría y culto falso. Aquí la citamos. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Una cita más, Primera de Reyes, capítulo 14, verso 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Segundo libro de Reyes 16, versículo 4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Una cita bíblica más es Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y Ezequiel 6, versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Es decir, amigo, que los hebreos, los judíos, hicieron del leño una idolatría, y el Señor le dolió, y la ley era que quemaran, derritieran toda la idolatría. Por eso cuando se hace el pesebre, lo primero que se hace es una imagen, y el pensamiento y la idea que se forma es de un ídolo. Y por lo tanto el Señor rechazó contundentemente esta abominación,
porque ya los judíos estaban haciendo del leño, así como hemos leído sustancialmente estos versículos, que habían hecho del leño, óigame bien, un ídolo. Lo terrible de todo, amigo, es que el árbol de Navidad y todo lo que se canta y se escucha en estas épocas, que es el recuerdo del solsticio de invierno, de la Saturnalia, de Roma, se vivifica, se recuerda y se hace revivir a Nimrod, cuando los nazis atacaban a los judíos y los rusos también se llevaban a las mujeres, y las mujeres que violaban, y tanta mujer judía y hebrea que quedaba embarazada, ellos no permitían que nacieran los niños. Entonces los colgaban en la época del solsticio del invierno, y ellos hacían un culto, un sacrilegio, profanando a los judíos. Y estos niños con sus cabecitas las pintaban para diferenciarlas unas de otras, para diferenciar de qué madre era. Y luego de pasado esa época del solsticio de invierno, los miembros, los órganos de los hombres que combatían, que luchaban, que se enfrentaban, le cortaban los órganos y los miembros de los hombres y los colgaban en los árboles, dando a entender que esta raza era maldita. Por eso es, amigo, que cuando se le pone las bolas y se le coloca las luces, nada más ni nada menos es que está tipificando y exaltando el culto a Baal, a Siris, a Isis, a Diana y a Nimrod. Es un disco rayado, el diablo se ríe por dentro y por fuera, los mismos con las mismas. Dice la canción Año Nuevo, Vida Nueva, pero no, es una esclavitud una vez más de someternos al paganismo de Baal, al paganismo babilónico. Y yo le digo hoy, renuncia a Baal, renuncia a Roma, porque no tenemos parte con Roma si queremos ser salvos. Dios dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad y sin valor, vacías, no añaden poder al verdadero culto. Las Navidades fueron adoptadas por la Iglesia romana durante el siglo V. En el siglo VI fueron enviados misioneros al norte de Europa para atraer paganos bajo el yugo romano. Estos hallaron que el 24 de junio era una fecha muy popular entre estas gentes. Para poder atraerlos a la iglesia como era la costumbre, después de la apostasía, los líderes de la iglesia apóstata les permitieron que continuaran celebrando sus fiestas paganas, solo que tendrían que hallar algún acontecimiento cristiano con el cual asociarlo. Pero nos preguntamos, amigo, ¿qué evento podían asociar con el 24 de junio? Ya habían adoptado un día para conmemorar el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, que es la fecha que registra el nacimiento de Tammuz. De modo que este error llevó a otro error. Al darse cuenta de que el 24 de junio era aproximadamente 6 meses antes del 25 de diciembre, y como Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesús, entonces nos preguntamos, ¿por qué no establecer el 24 de junio como el día del nacimiento de Juan el Bautista? Pues bien, amigos, esa fue la pregunta que se hicieron todos los obispos paganos de la época del paganismo romano. Esto es lo que hicieron, escúchelo. Hasta hoy, el día 24 de junio es conocido en el calendario papal como la Natividad de San Juan. Pero obviamente, esta idea fue basada en un fundamento falso, porque Juan no nació el 24 de junio, y el asociar ese nombre con ese día no fue más que otro intento por cubrir la fiesta pagana y dejarla continuar, pero ahora en la iglesia. Y como usted podrá darse cuenta, en esa fecha se celebra la fiesta de ¿quién? De San Juan en nuestro país, que son 4 días de borracheras, de cumbias, y como también es la antelación del día del llamado Padre. No podemos honrar así al Señor, amigos. Hemos sido engañados ignorantemente, pero el Señor dice en su palabra que no tomará al pecador por su ignorancia.
El Señor nos dice a través de Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 18, salid de ella, pueblo mío. No podemos tener comunión, óyeme bien, con Baal, porque Dios es espíritu, y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por algo el Señor Jesucristo nació una sola vez y para siempre, no cada año, y murió y resucitó una vez para salvarlo a usted y a mí, a todos los que nos hemos perdido, que ya éramos condenados. Por eso Él venció la muerte y su sangre nos ha limpiado para heredar con su Padre la vida eterna. Ven a Él y entenderá por experiencia lo que ya Pablo nos escribía y nos narraba con su tinta y pluma. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese me honrará y me servirá. ¿Quiere honrar al Señor? Pues hónrelo. No lo honre en estas fechas, ni lo honre en meses, porque el Señor vive y reina en corazones que lo adoran de día y de noche. Tiempos atrás, amigos, este día era asignado al culto de Baal. En la Gran Bretaña, antes de la entrada del cristianismo, el 24 de junio fue celebrado por los druidas, con llamas de fuego en honor a Baal, el dios Sol, que representa a Ninro en forma divina. Los escritos de notables historiadores como Heródoto, Wilkerson, Leyer y otros hablan de estos fuegos ceremoniales en diferentes países. Cuando el 24 de junio fue adoptado en la iglesia y cambiaron su nombre al día de San Juan, también se adoptaron los fuegos y se llamaron los fuegos de San Juan. Yo he visto gentes correr y saltar a través de los fuegos de San Juan en Irlanda, dice un escritor del siglo pasado, orgullosos pasando a través del fuego, pensando de ellos mismos como si fueran bendecidos de una forma especial durante la ceremonia. Al leer estos ritos, nos acordamos de prácticas similares en las cuales cayeron los hijos de Israel cuando estos pasaron por el fuego de Molot, pues así lo cita Jeremías 32 versos 31 y el profeta Ezequiel capítulo 20 verso 31. Obviamente, ninguna de estas prácticas tenía conexión alguna con Juan el Bautista. Además, amigo, de la ceremonia de fuego que se observaba el día 24 de junio, este día también era conocido entre las tribus paganas como el Festival del Agua. ¿Acaso no había sido Juan el Bautista conocido especialmente como el que bautizaba con agua? Así que esta pequeña semejanza ayudó a disfrazar la continuación del día pagano con su nuevo nombre. Hemos estudiado anteriormente, amigos, cómo el culto de la diosa madre fue mezclado en la cristiandad. Los paganos habían orado y venerado durante siglos a la diosa madre del paganismo. Para poder atraer a estos paganos, la iglesia apóstata adoptó y continuó los viejos ritos y cultos que habían sido usados para la madre pagana, solo que les ordenó usar el nombre de María, la madre de Jesús, en lugar de Diana, Isis, Astarte, Artemis, Astaró, etc. Y asimismo, como otras ideas que habían sido asociadas con el culto a la diosa madre, fueron mezcladas con la iglesia en su deseo por unir el cristianismo con el paganismo. Así nació el día 15 de agosto del día del festival de Isis o Artemis. Fue simplemente cambiado, óigalo bien, el nombre al día de la Asunción de la Virgen María, el cual es celebrado hasta nuestros días. ¿Cómo nosotros hemos caído en el engaño? ¿Cómo nosotros hemos celebrado tantas fiestas paganas ofendiendo al Señor? Por lo tanto, volvámonos a Él. Démosle la espalda a todo esto que hemos hecho y pidámosle perdón al único Dios verdadero, al único que nos puede perdonar a través de la persona más importante, el Señor Jesucristo. Ven a Él y entenderá por experiencia lo que está escuchando. El Espíritu Santo inspira. Él sabe quién está escuchando este estudio, este mensaje que lo ha preparado, porque Él prepara los mejores momentos. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? Él conoce su salida y su entrada, conoce su poca fe, conoce también su arduo trabajo, su debilidad, su enfermedad, su cansancio y sus luchas que está llevando. No es por obras, amigo, que podemos honrar al Señor. Es con un corazón humillado, arrepentido y con una mente renovada para que vengan
a nosotros días, óigame bien, días de paz. Y como dice el Señor, que no tengamos que hacer grito de alarma y grito de angustia como se está viviendo en diferentes lugares de la tierra. Ven, porque tarde o temprano a todos nos va a tocar el turno de estar ante la presencia del Señor. No es honrando a Baal, no es honrando a las costumbres, no es honrando a las tradiciones, no es honrando aquello o lo otro, como a Papá Noel, a Santa Claus, a San Nicolás, cantando villancicos o haciendo el novenario, o estimulándonos unos a otros con regalos o enviando tarjetas. No. Tenemos que nacer de nuevo. Por algo el Señor ya le adelantaba proféticamente a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y el Señor le está diciendo a esta pagana humanidad: os es necesario nacer de nuevo. Como dijo un escritor sobre la fiesta de la Asunción de la Virgen, es celebrada el día 15 de agosto. Pero escuche, esa era la fecha del gran festival de Diana, con la cual Isis es identificada. Y uno puede darse cuenta cómo María gradualmente tomó el lugar de una diosa. Evidentemente la iglesia apóstata dio poca importancia a las verdaderas épocas en que los eventos sucedieron. Ellos declararon todas sus fiestas y celebraciones de acuerdo con la popularidad de estas fechas entre los paganos de Babilonia, que cada día la hacen revivir. ¿Por qué? Porque al demonio y sus demonios les queda poco tiempo. Y si hay algo, amigo, que los demonios no ignoran, es la venida de Cristo Jesús, porque ellos sí la tienen anotado en su calendario. Yo no sé si usted la tiene anotada o anotado. Otro día supuestamente establecido en honor de María es el llamado Día de la Purificación de la Virgen María, que se celebra el 2 de febrero. En este día, los sacerdotes católicos bendicen las velas, las cuales se distribuyen al pueblo durante la misa. En este día, todas las velas que han de ser usadas en todo el año para los ritos católicos son bendecidas. ¿Cómo llegó a ser el 2 de febrero, amigo, designado como este día especial? Fue instituido por la Iglesia para reemplazar un día pagano. Y no solo adoptó la Iglesia este día, sino que hizo lo propio también con las costumbres. En los días de la Roma pagana, este festival se observaba llevando antorchas y velas en honor de Februa, nombre del cual se deriva el del mes de febrero. Los griegos celebraban las fiestas en honor de Ceres, la madre de Proserpina, la cual en este mismo día buscaba a su hija en el centro de la tierra con antorchas y velas, según cuenta la leyenda. Entre los egipcios, este día también era celebrado en honor de la diosa Neik, el mismo día conocido como el Día de la Candelaria, que hoy se celebra en la llamada Iglesia Católica Romana. De tal manera que la celebración de este día dedicado a la diosa madre y el uso de las candelas son todas creencias que sin lugar a dudas fueron adoptadas por los apóstatas del paganismo. Todos estos días y fechas que hemos mencionado, al igual que otros más, los cuales el espacio no nos permite explicar, fueron adoptados en el calendario de la Iglesia romana paganizada. Suponemos con motivo que si el apóstol Pablo se levantara a predicar a esta generación, le diría a la iglesia profesante actual lo mismo que dijo a los Gálatas: observáis días y meses y tiempos y años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Gálatas 10:11. Nos preguntamos a qué día se refiere Pablo. El texto parece indicar los sábados y festividades judías, pero puesto que ellos se habían convertido del paganismo de los dioses, según el verso 8, es muy probable, amigo, que algunos de ellos volvieron a su antiguo culto, según el versículo 9. Los días, meses y tiempos y años que guardaban eran aquellos que habían sido dedicados a los dioses paganos. Sin embargo, fueron estos mismos días los que la iglesia apóstata incorporó en su culto, disfrazándolos con nombres de resonancia cristiana, y así se continúan observando hasta el presente. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 13, cito: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot.
Este Baal es la fiesta pagana del solsticio de invierno o la Saturnalia romana, que representa la Navidad, y Astaró, donde se deriva el tarot, el dios del tarot, el dios sol, el dios que representa que las bolas, la bola de cristal, la misma hostia y todo lo que tiene que ver con el paganismo al dios Baal. Una cita más en Apocalipsis 2:6 dice la palabra: pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En la época de la iglesia primitiva se había levantado un tal San Nicolás, y luego le siguió otro, que eran inmorales, que habían introducido el pecado, haciendo prostituir al pueblo para que no adorase al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob y sobre todo al Señor Jesucristo. Por eso Satanás personificó a un obispo San Nicolás en el siglo V, y este San Nicolás, que atribuyó mucha idolatría a la Virgen María, y realzando la idolatría y el paganismo babilónica, introdujo lo que se llama el Papá Noel. Y este Papá Noel es presentado como un anciano grande que ha vivido y que ha llevado años de experiencia y que nos puede traer una nueva vida. Y como los rusos y los nazis quisieron hacer revivir una Navidad diferente a la de los cristianos, entonces se levantaron como naciones grandes y poderosas y colocaron a Papá Noel, vistiéndolo de rojo y de blanco, como un ídolo. Pero los americanos lo complementaron como Santa Claus. Pero estos dos nombres, Papá Noel, óigame bien, representa ¿a quién? A Rusia, a los nazis. Y esta Santa Claus representa a la Virgen María. Es decir, que el enemigo, oiga, suplantó a Jesús y a Dios y puso en primer lugar a María. Por eso el Señor ya lo decía en el versículo 15 del capítulo 2 del libro de la Revelación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tenemos que aborrecer todas estas obras. El 31 de octubre es el homenaje en que la copa de los demonios está rebosando. Tienen una noche alegre para que sigan persiguiendo, matando y prostituyendo a los hombres. El día 7, la fiesta pagana de Baal, homenaje al dios Sol, con el solsticio de invierno, donde se prenden veladoras y faroles y donde se invocan todos los dioses de la antigüedad de los griegos, de los espartanos, etc. El día 8, la exaltación a la alabanza a María. Y el día 16, la glorificación del nuevo canto llamado el novenario a María, donde nacen los villancicos y donde la palabra villancico se determina así: villano. Los villanos que se levantaron en la época de los Herodes, así como aquellos que hacían quemar y sacrificar a los mismos cristianos. Y sico, al final, significa cerdo. Es decir, que el diablo, así como Jesucristo nació en un establo, que le tiraran piedras, que le tiraran las perlas, las inmundicias al Hijo de Dios. Y eso es lo que se cantan en los villancicos. Una idolatría ¿a quién? A María, a Isis, a Diana, pero es a Satanás el diablo, profanando lo que el Señor hizo, y como vino a hacerse humilde, se hizo humilde para hacerse luego rico, para que fuésemos salvos con él. San Francisco de Asís, otro obispo pagano, que levantó la idolatría del pesebre. El Señor dice que no es en imágenes, porque si usted adora a Dios a través de una imagen, es un recuerdo del Dios de Baal, y no puede tenerlo. No puede traer el bastón, porque el bastón representa la hoz de juicio, y con esa hoz, óigame bien, los enemigos han allanado y perseguido al pueblo de Dios. No puedes poner ni colocar campanas, porque las campanas es el reflejo de la ¿qué? De la Inquisición que hicieron cuando decapitaban a los hebreos. Y lo decapitaban y sonaban las campanas. Como dice la canción, las campanas suenan tristes como muestra y llanto de dolor. Pero no, dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. El trineo representa la Trinidad diabólica: Talmuz, Nimrod y Semiramis, y en el centro el ojo, que es Satanás, una pirámide, un triángulo. Y las tarjetas de Navidad finalmente es un recuerdo a la memoria de Semiramis.
Dice el Señor, todos hemos pecado contra Él. Pida perdón, reflexiona. Yo no lo conozco a usted, y usted podría estar cada época celebrando una serie de acontecimientos y de fiestas, y nunca tener paz y tener un reencuentro con el Señor. ¿Por qué le digo eso? Para que sepa que quiero llegar hasta su corazón con el espíritu más altruista posible, porque me interesa su salvación, y no anhelo que usted se encuentre condenado en el infierno. Diga, Señor, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando suene la final trompeta, yo me levante en gloria y pueda recibirme en el cielo. En el nombre de Cristo. Amén. Jesucristo es el Rey. Regocijemos en el Señor y adoremos al Creador. Regocijemos en el Señor. Con el mensaje alrededor del mundo, llegó Aldemar Martínez Salazar, de la hermana República de Colombia. Aleluya, a nuestro Salvador. El Ministerio de Comunicadores y Misioneros para el Mundo presentó Regocijemos en el Señor y adoremos al Creador. Buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias, con el mensaje que cambia. Escribe al apartado aéreo 3115, Bogotá, República de Colombia, América Latina. Cantemos hoy